tardes, estimados asistentes. Bueno, me presento, mi nombre es Ana María Castaño, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Clínica de Oftalmología San Diego. Para mí es un honor darles la bienvenida a nuestro encuentro de ECOS, el primero en el mes de mayo, Educación Continua en Oftalmología y Salud Visual. Me permito saludar muy especialmente a la doctora Marta Lucía Muñoz, y hoy tenemos el privilegio de contar con una expositora excepcional. Ella va a compartir su conocimiento y su experiencia con todos nosotros. Se trata de la doctora Marinel Rincón Foronda, a quien le damos la bienvenida, y estoy segura de que su presentación va a ser muy inspiradora para nosotros y enriquecedora. Muchas gracias, doctora Marinel, por acompañarnos y que disfruten de esta jornada. Adelante, doctora Marta. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sección de ECOS, que es el programa continuado de educación de la Clínica de Oftalmología San Diego. Este mes vamos a tener 4 conferencias excelentes de neurooftalmología. Esperemos que todos nos sigan acompañando. Hoy va a estar con nosotros la doctora Marinel Rincón. Ella es una médico y cirujana de la Universidad Militar de Nueva Granada. Es especialista de oftalmología de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali y su especialista en neurooftalmología de la Clínica La Foscal. Actualmente está trabajando en Bogotá y muy amablemente aceptó acompañarnos en ECOS con un tema muy importante para todos nosotros, es pérdida visual transitoria, que es un motivo de consulta que es muy frecuente y que todos debemos de saber cómo lo vamos a abordar. Entonces, bienvenida Marinel, gracias por aceptar nuestra invitación y te dejo con el público. Bueno, buenas tardes, casi noches a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me place mucho estar acá. Como ya la doctora mencionó, les voy a hablar de un tema que es un poco estresante y común en la consulta de oftalmología, que es la pérdida visual transitoria. Para empezar, declaro no tener ningún conflicto de intereses. Y vamos a comenzar definiendo qué es una pérdida visual transitoria, que es un déficit visual súbito reversible, de menos de 24 horas de duración que se puede acompañar o no de signos o síntomas neurológicos o síntomas generales. Suele asociarse a fenómenos visuales y es muy mal llamado amaurosis fugax, y digo mal llamado porque, como les voy a mostrar, ese término está relacionado directamente con una causa vascular. O sea, cuando ya sabemos que la causa pues es isquémica o es vascular, pues ahí sí podemos acuñar el término amaurosis fugax, pero mientras tanto es una pérdida visual transitoria. Tener un paciente con pérdida visual transitoria, ya sea monocular, binocular, realmente a veces puede ser muy abrumante. Primero, porque casi siempre estos pacientes se presentan después de que el episodio ya resolvió. Por lo tanto, el examen neurológico y oftalmológico suele ser normal en muchos casos. Y segundo, porque como les voy a mostrar, vamos a estar frente a muchas posibilidades diagnósticas, algunas benignas y otras que pueden tener implicaciones graves a nivel neurológicas y oftalmológicas. Y la tarea de nosotros es utilizar la historia y el examen físico para localizar el problema, dónde puede estar, si está en alguna vía visual, y poder también en qué parte de la vía visual, y también poder identificar etiologías potenciales y de esta manera poder pedir los exámenes pertinentes para confirmar o excluir ciertas causas. El tratamiento, realmente no vamos a hablar de tratamiento porque se basa en tratar la causa subyacente. Por lo tanto, lo importante acá digamos que en la consulta es preguntar todo. Hay que preguntar todo porque todo nos va a dar información. Por ejemplo, cuánto dura la pérdida visual, indagar por antecedentes de factores de riesgo cardiovasculares, si es hipertenso, si es diabético, si tiene dislipidemia, si tiene antecedentes de enfermedades neurológicas, migraña, epilepsia, antecedentes de eventos isquémicos cerebrales previos, si la pérdida visual es espontánea, si fue provocada por algo, si es monocular, si es binocular, si tiene síntomas asociados, síntomas visuales, síntomas generales, qué edad tiene el paciente, qué encuentro en el examen oftalmológico, y para con eso poder saber qué pruebas voy a pedir. Les voy a mostrar cosas importantes que creo que no se nos pueden pasar a la hora como de indagar este paciente. Una de ellas es la duración. Por definición, transitoria es menor a 24 horas y la duración nos va a orientar mucho el diagnóstico. No es lo mismo tener una pérdida visual de segundos
a minutos y horas. Las pérdidas visuales muy cortas de segundos de duración se suelen relacionar con papiledema, drusas del nervio óptico, meningioma del nervio óptico y ojo seco. Pérdidas visuales un poco más largas, pero menores de 15 minutos, están muy relacionadas, perdón, con enfermedad cerebrovascular o enfermedad carotidia. De hecho, hay un estudio que habla que hay una asociación muy fuerte, casi el 70% de pacientes que tienen pérdidas visuales monoculares transitorias entre 1 a 10 minutos pueden tener estenosis de la arteria carótida interna ipsilateral de la pérdida visual. Pérdidas visuales un poco más largas, de 15 a 30 minutos, incluso horas, pueden estar relacionados con migraña o espasmos arteriales. Digamos que aquí en estos casos el paciente puede mencionar síntomas visuales positivos, fenómenos positivos como flashes, centelleos, que es muy típico de una migraña y tiene esta duración. Pérdidas visuales más largas pueden estar relacionados con enfermedad carotidia, con traumas craneoencefálicos. O sea, la duración nos puede también orientar. Hay que preguntar si la pérdida visual fue espontánea o algo la provocó, como por ejemplo un estímulo de luz brillante. La enfermedad oclusiva carotidia grave se ha asociado con una disminución de la visión en un ojo después de una exposición a luz brillante. Los pacientes refieren que pierden la visión después de un estímulo luminoso. Esto también puede pasar en enfermedades en la retina como distrofia de fotorreceptores, degeneración macular, y se cree que el mecanismo está relacionado con un retraso en la regeneración del pigmento visual de los fotorreceptores, que está inducido ese retraso por la misma isquemia. Otro factor desencadenante es si la pérdida visual se da después de un cambio de postura. Aquí también la estenosis carotidia se puede desencadenar por un cambio de postura, sobre todo también por cambios en la posición del cuello que pueden reducir temporalmente el flujo que va hacia la cabeza. El papiledema y las drusas del nervio óptico se pueden, digamos que asociar con esos cambios de postura. El aumento de temperatura, si el paciente dice perdí la visión cuando me estaba bañando con agua caliente o después de hacer ejercicio, hay que pensar en algo que se llama el fenómeno de Yutov, que más adelante se los voy a mencionar, que es una característica de pacientes con enfermedades desmielinizantes. El ejercicio como tal también se puede considerar como un factor precipitante. Se cree que induce un vasoespasmo retiniano. Y preguntar si la pérdida visual se desencadena con miradas extremas, con miradas excéntricas. Cuando el paciente nos refiere esto, pues tenemos que pensar en una causa muy, digamos que de la órbita compresiva, básicamente porque el estiramiento del nervio óptico me genera un compromiso en la circulación marginal del mismo, del nervio, o una compresión de la arteria central de la retina. Entonces aquí tenemos que pensar, ya es causas compresivas, un tumor orbitario, un tumor de la vaina del nervio óptico, mirar si hay fractura en la pared orbitaria, si el paciente tiene síntomas que me hagan pensar en una enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita. Y la edad es súper importante. No es lo mismo un paciente joven, sin antecedentes, sin factores de riesgo cardiovasculares, donde generalmente las causas de pérdida visual transitoria son más benignas relacionadas con migraña o vasoespasmo, frente a un paciente adulto mayor de 50 años que tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes, que me debe hacer pensar de una vez en una enfermedad vascular aterosclerótica. Otra cosa también importante es que pacientes mayores de 50 años no es frecuente, pero hay que descartar una arteritis de células gigantes. Y por último, siempre tienen que preguntar si la pérdida visual fue monocular o binocular. Es una pregunta muy difícil para el paciente porque no todos los pacientes dan una buena información, pero esta simple pregunta también nos ayuda a generar diagnósticos diferenciales de dónde podría estar el problema. Las pérdidas visuales monoculares están más relacionadas con lesiones anteriores al quiasma, ojo, nervio óptico o circulación anterior. Lesiones o pérdidas visuales transitorias binoculares están relacionadas con lesiones quiasmáticas o retroquiasmáticas o que comprometen la circulación posterior. Entonces, yo tengo un paciente con una pérdida visual transitoria monocular, puedo de una vez pensar si hay un problema vascular en la arteria carótida de ese lado o en la circulación de la retina o un problema directo en el nervio óptico. Si la pérdida visual es binocular, me voy de una vez más atrás
Puede ser una migraña, puede ser por una depresión neuronal del córtex visual o puede haber algo a nivel del lóbulo occipital. Entonces, realmente con todo este interrogatorio exhaustivo que hacemos, pasamos como a llenar el rompecabezas con el examen oftalmológico y pues nos toca hacer un examen oftalmológico completo para poder llenar esas fichas, tomar una agudeza visual, mirar cómo están las pupilas en busca de un defecto pupilar aferente que de entrada nos haga sospechar que hay un problema en el nervio óptico, mirar y palpar órbitas, mirar que no hayan fracturas, que no hayan masas, cómo está la presión intraocular, que no estemos frente a un cierre angular intermitente, en la medida de lo posible tratar de hacer una campimetría por confrontación y un fondo de ojo con dilatación. En el fondo de ojo, pues vamos a buscar lesiones vasculares, cambios en la coloración de la retina, hemorragias periféricas, si el nervio óptico está comprometido, hay que mirar bien las arteriolas, el calibre. No es fácil encontrarlo, pero si uno lo busca, lo encuentra en muchos pacientes, que son placas embólicas de colesterol, conocidas como placas de Hollenhorst, que sobre todo las vamos a ver como en la bifurcación de la arteria o del vaso. Estas placas de colesterol están muy relacionadas con pérdidas visuales transitorias monoculares de causa isquémica, sobre todo por enfermedad de la carótida ipsilateral o del arco aórtico. Entonces, ya habiendo hecho el interrogatorio, el examen, pues tengo que empezar a buscar las causas y una forma que se los planteé es teniendo en cuenta si la pérdida visual es monocular o binocular. Las pérdidas visuales monoculares básicamente tienen dos etiologías grandes que son causas vasculares y oftalmológicas. Las causas vasculares, la más frecuente son estenosis, oclusión o disección de la carótida interna común o de la arteria oftálmica. También se puede presentar ateroma del arco aórtico, podemos tener una fuente cardioembólica, una arritmia, anormalidades estructurales del corazón, vasculitis como la arteritis de células gigantes, un vasoespasmo arterial, estados de hipercoagulabilidad, hipoperfusión sistémica. Ya para causas oftálmicas, como les mencioné, drusas del nervio óptico que pueden ser también binoculares, neuritis óptica, masas orbitarias, un cierre angular intermitente, uveitis, ifema, distrofias corneales, ojo seco. Si tenemos un paciente con una pérdida visual binocular, pues aquí no solamente son vasculares y oftálmicas, sino también neurológicas, que entraría la migraña, convulsiones, traumas cráneoencefálicos, pacientes con insuficiencia vertebrovascular también pueden estar aquí en este grupo, el papiledema, que puede tener una presentación binocular o monocular, las drusas, ojo seco, distrofias corneales, que también pueden tener presentación binocular, y causas vasculares como un evento isquémico transitorio, la estenosis carotidia siempre y cuando sea una estenosis bilateral o una hipoperfusión sistémica. No les voy a hablar de cada una de estas causas porque pues si no, no terminaríamos nunca, pero les voy a mencionar las más importantes para que ustedes siempre las tengan presentes a la hora de tener estos pacientes en la consulta. Entonces, yo tengo un paciente con una pérdida visual transitoria monocular. La causa más frecuente es una causa o es una etiología isquémica, la más común. Y en sí mismo esta etiología isquémica tiene otras causas, pero básicamente aquí la pérdida visual se presenta por interrupción temporal del aporte vascular al nervio óptico, a la retina o a las vías retroquiasmáticas. Como les dije, causas muchas, sobre todo estenosis, oclusión o disección de las carótidas común, interna o la arteria oftálmica, o podemos tener también enfermedad oclusiva de arterias pequeñas, como la vasculitis, en este caso arteritis de células gigantes. Podemos tener ateroma arcoaórtico, fuente cardioembólica, arritmias, anomalías estructurales, como se las he mencionado, vasoespasmo, hipoperfusión sistémica, estados de hipercoagulabilidad. Aquí, en esta etiología, es donde sí vamos a utilizar el término de amaurosis fugax, que es una pérdida visual transitoria monocular por una alteración en la perfusión del nervio óptico y la retina. Estas pérdidas visuales son indoloras, de 2 a 30 minutos de duración, tienen una recuperación completa y los pacientes
clásicamente describen que ven es como una cortina oscura o una sombra que cae sobre la visión. La causa más frecuente es la estenosis carotídea. Es la más común, sobre todo por una enfermedad oclusiva, por un émbolo, sobre todo. Y en casos de estenosis severa, podemos incluso también en el examen oftalmológico encontrar signos de síndrome ocular isquémico, como hipertensión ocular, Tyndall, neovascularización en el iris, hemorragias en la capa de fibras nerviosas, infartos en la retina, ingurgitación venosa, que básicamente todo esto se da por una reducción en la presión de perfusión ocular. Ahí, cuando nosotros tenemos la sospecha y pedimos un estudio carotidio y nos llega el paciente con el resultado, donde nos dice que hay una estenosis hemodinámicamente significativa, más del 70%, y aparte es un paciente que tiene una pérdida visual transitoria, hay unos factores de riesgo que los hizo el ensayo de endarterectomía carotidia sintomática, el NACET, que básicamente son pacientes mayores de 75 años, de sexo masculino, con antecedentes de accidente cerebrovascular o AIT previo, historia de claudicación intermitente, o sea, que tengan por lo menos 3 de estos factores de riesgo, más la pérdida visual transitoria, y con la estenosis de más del 70%, esos pacientes hay que derivarlos inmediatamente al vascular porque tienen una indicación de endarterectomía con anticoagulación urgente porque tienen un riesgo dentro de 3 años de hacer hasta, en el 25% de los casos, un ACV. Otra causa importante y urgente es una disección carotidia. Estos pacientes suelen tener antecedentes de traumatismo que afecta la región cervical o antecedentes de enfermedades del tejido conectivo que los hace susceptibles a desgarros de la pared de los vasos. Los pacientes se presentan con una pérdida visual transitoria monocular ipsilateral a la lesión, pueden referir cefalea y dolor cervical, y en el 50% de los casos vamos a encontrar el síndrome de Horner, que es la característica de tosis, miosis y en algunos casos anhidrosis. Entonces, cuando tengamos este hallazgo, hay que mandarlos a urgencias, pues esto suele ser una urgencia. Otra causa vascular es la oclusión, una oclusión de la retina. Realmente la oclusión de la retina pues me va a dar es una pérdida visual permanente, pero cuando los pacientes digamos que presentan o manifiestan pérdidas visuales transitorias, este puede ser como un síntoma premonitorio a la oclusión de la retina. Realmente no es una causa oftalmológica porque pues la fisiopatología es un evento vascular que se asocia frecuentemente con embolias o estenosis carotidia. Aquí la pérdida visual puede durar de minutos a hora. Entonces aquí me voy a adelantar un poco porque como ven son causas graves que ameritan hacer un manejo rápido. Entonces, y que además comparten en común una etiología isquémica o embólica. Hay que pedirles inmediatamente imágenes de estudios carotidios, ya sea una ecografía Doppler de vasos de cuello, una angioresonancia de vasos de cuello, un TAC de cuello, un ecocardiograma para mirar si hay alguna cardiopatía. Hay que hacer pruebas de laboratorio básicas como para estudiar factores de riesgo y de entrada debemos empezar a abordar factores de riesgo modificables como por ejemplo el azúcar, el tabaquismo. En caso de que tengamos pacientes con estenosis de menos del 70%, podemos empezarle a la administración de aspirina y mandarlos al vascular. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un alto riesgo de un accidente cerebrovascular. Otra causa, arteritis de células gigantes. No es común, pero es una causa de pérdida visual prevenible y tratable. Esta arteritis tiene predilección por vasos de grande y mediano calibre, sobre todo ramas aórticas, rama temporal superficial, ciliares posteriores y oftálmica. Los pacientes suelen ser ancianos de 70 años, por lo tanto la indicación es estudiar pacientes mayores de 50 años. Pueden tener episodios de pérdida visual transitoria, generalmente monocular, más que binocular, de 2 a 30 minutos de duración, que se pueden desencadenar por maniobras posturales. Y si yo llego a tener un paciente que me está manifestando este síntoma, tiene más de 50 años, cuando estoy viendo el fondo de ojo, veo un disco inflamado o incluso pálido, esto ya tiene que ser una alarma para sospecharlo.
De hecho, también hay unos criterios que si yo indago un poco, también la puedo sospechar. Un paciente que tenga también una cefalea de aparición reciente, más de 50 años, que tenga claudicación mandibular, que tenga sensibilidad a la palpación temporal, que diga yo me toco, me peino y me duele. A estos pacientes hay que pedirle velocidad de sedimentación globular. Si tienen una BCG mayor de 50, pues hay que sospecharlo, derivarlos al reumatólogo porque hay que empezar tratamiento lo más pronto posible. Causas oftalmológicas, como les decía, mirar cómo está la presión intraocular porque podemos estar frente a un cierre angular intermitente y mirar cómo hacer gonioscopía. Las drusas del nervio óptico también me pueden dar pérdidas visuales transitorias que se pueden confundir con las pérdidas visuales transitorias del papilema porque son similares. Son pérdidas visuales, oscurecimientos completos muy, muy cortos de segundos. Aquí pues toca entrar a mirar los síntomas, si el paciente tiene signos, cefalea con signos de alarma, si tiene papiledema, signos claros de papiledema, como para poder diferenciarlas. Anormalidades de la superficie ocular, aunque ustedes no lo crean, una de las causas de las pérdidas visuales transitorias no isquémicas más frecuentes es el ojo seco, que puede tener presentación monocular y binocular. El paciente se queja mucho de emborronamiento visual, dice tengo que parpadear muchas veces como para que me mejore la visión. Son emborronamientos que ocurren a varias horas, varias veces a la semana, algunos refieren finalizando el día, que empeoran sobre todo bajo circunstancias ambientales. Entonces, no hay que pasar por alto el ojo seco. Como les mencioné al principio, el fenómeno de Yutof, que son pérdidas visuales transitorias en pacientes que tienen una enfermedad desmielinizante y se dan por un aumento de la temperatura corporal. Estas pérdidas pueden durar minutos a horas y la visión, digamos que retorna a la normalidad cuando se empieza a normalizar la temperatura. Básicamente la explicación es que la hipertermia induce un neurobloqueo de los axones que están parcialmente desmielinizados. Ahora, causas binoculares, pues como les decía, aquí nos toca irnos un poco más atrás, ir al quiasma, retroquiasmático, hay que pensar si el paciente es migrañoso, si tiene epilepsia, sospechar una isquemia vertebrovascular, el papiledema, digamos que podría entrar en este grupo, pero realmente las pérdidas visuales del papiledema, los oscurecimientos pueden ser binoculares o monoculares. Entonces, está la migraña con aura visual, que es la causa más común de pérdida visual transitoria, binocular, sobre todo en pacientes jóvenes, pero en pacientes adultos también podemos tener migrañas con aura visual. Lo que pasa es que no es lo primero que vamos a pensar, pero puede pasar. Estos pacientes van a referir, aparte del cambio visual, fenómenos positivos, fenómenos visuales positivos, centelleos y lo que se conoce comúnmente como espectro de fortificación, que aquí se las muestro, que la describen como una figura en blanco y negro con bordes destellantes que aparece cerca al centro del campo visual. Además, pueden presentar, eh, digamos que fotofobia, fonofobia, náusea, vómito y el dolor de cabeza puede aparecer antes, durante o después del fenómeno visual. Estos síntomas pueden durar más o menos 15 minutos a una hora. Cuando el paciente los menciona y los describe tal cual como se los estoy mencionando, realmente no hay que dudar mucho en hacer el diagnóstico de migraña con aura visual, o sea, no hay que irnos como por otro lado. Además, si el Válido. además, si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovasculares, esto se explica o el mecanismo es porque hay una depresión neuronal después de un periodo de excitación cortical. Ahora, ¿alguien preguntó algo? Bueno, ahora es importante tener en cuenta que el aura visual me puede ocurrir sin tener dolor de cabeza, sin tener la migraña, que eso se conoce como equivalente de migraña o migraña cefalálgica. Y se puede confundir con isquemias, sobre todo en pacientes adultos.
Aquí el diagnóstico entre una migraña acefalálgica lo respalda mucho los fenómenos visuales positivos, esos fenómenos de centellos, los síntomas de los fenómenos de fortificación. La duración es un poco más prolongada que que un evento isquémico, entonces pues eso nos puede ayudar un poco a hacer la diferenciación. Están las crisis epilépticas parciales. Las convulsiones visuales realmente son muy raras como tal. La pérdida visual en estos casos puede ser durante la convulsión o puede ser posictal, pero aquí generalmente los pacientes refieren síntomas visuales o fenómenos visuales muy definidos, a diferencia de la migraña. Líneas, círculos, raramente, digamos que en zigzag, no migran al campo visual, hablan también de visión borrosa y pueden también tener síntomas acompañantes. Por ejemplo, pueden hacer desviación ocular horizontal, parpadeo repetitivo, alteración de la conciencia, deterioro motor, que pues eso no hace parte como tal de una migraña típica. Las convulsiones visuales que aparecen en edad adulta pueden estar relacionadas con lesiones corticales en las vías visuales posteriores, o sea, lóbulos occipitales, también lóbulos temporales. Por lo tanto, en estos pacientes es importante pedir también un examen de campo visual, además de una resonancia. Y aquí la pérdida visual puede ser de minutos, pues de varios minutos. Está también el accidente isquémico transitorio, que es una pérdida visual transitoria binocular de inicio súbito, que está muy relacionado con estenosis o oclusión primaria de un vaso, émbolo o disección arterial. Aquí realmente la pérdida visual va a estar más relacionada con alteración de la circulación posterior, donde el paciente puede hacer la pérdida visual transitoria binocular completa y además otros síntomas como por ejemplo ataxia, vértigo, disartria, aunque a veces solamente se presentan con el déficit visual, em, para que, bueno, a esto también nos va a ayudar un poco como a diferenciarlo de otras causas. La insuficiencia vertebrovascular, el sistema vertebrovascular suministra la corteza, pues suministra toda la irrigación de la corteza occipital, tronco cerebral, cerebelo. Por lo tanto, los síntomas visuales van a estar también relacionados con algunos de estos síntomas, disartria, disfagia, vértigo, aunque también pueden hacer el síntoma visual aislado. Cuando yo tengo alteración solamente de un hemisferio, pues también puede ser un defecto del campo visual homónimo contralateral a la lesión. Cuando yo tengo el síntoma visual aislado, pues tengo que sospechar que la lesión está directamente en el lóbulo occipital. Estas pérdidas visuales son bilaterales de segundos de duración, generalmente son recurrentes. Los pacientes pueden referir fotopsias y además de los síntomas neurológicos y clínicamente describen una cortina oscura o una sombra que viene sobre su visión. No es un fenómeno positivo como tal que ellos puedan describir. Y el papiledema. Las pérdidas visuales por el papiledema, como les decía, pueden ser monoculares o binoculares. Son rápidos, son de segundos de duración, es un oscurecimiento completo. Puede ser espontáneo o puede estar provocado por un cambio en la postura. Y aquí el paciente, pues además de tener el papiledema, va a referir signos como cefalea con signos de alarma, vómito, rigidez nucal, y la causa se cree que está dada por fluctuaciones transitorias en la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Ahora, con toda esta información, ya teniendo muchas causas en mi cabeza, ¿cuál es el paso a seguir? Realmente el paso a seguir es tratar de hacer un diagnóstico con toda esta información y con mi sospecha diagnóstica, con el examen, con la sospecha que adquirí de la anamnesis, del examen físico, y aquí tengo que empezar a mandar pruebas que me ayuden como a buscar la causa. Como vieron, la isquemia es la causa más común de pérdida visual monocular transitoria y también puede tener algo que ver en las pérdidas visuales binoculares, aunque no es como lo común. Y aquí les menciono una de las cosas más importantes pues, que yo quiero que se lleven, porque al final esos pacientes nos llegan por neurooftalmología. El problema es cuánto tiempo después y que muchas veces llegan sin ningún examen. Entonces, creo que una de las cosas importantes es intentar estratificar el grado de urgencia del paciente. Hay un score
que se llama un puntaje que se llama ABCD2, que se utiliza para, en pacientes que hicieron un evento isquémico transitorio, para estratificar el riesgo que tiene el paciente de hacer un ACV en los próximos 7 días. Este score no se usa en pérdida visual transitoria, simplemente se puede como hacer uno una idea de qué paciente es urgente y qué paciente no es tan urgente. Este score, por ejemplo, menciona pacientes mayores de 60 años con hipertensión arterial que tienen síntomas clínicos como por ejemplo debilidad de un lado, disartria, la duración de los síntomas, si dura 1 hora, si dura menos de 1 hora, si el paciente tiene diabetes, pues esto tiene un puntaje y tiene un riesgo. Si nosotros vemos que este paciente tiene todos estos factores de riesgo para hacer una ACV, pues yo creo que es importante pedirle las pruebas lo más pronto posible. O sea, esta clasificación prioriza el diagnóstico de isquemia en pacientes mayores y con factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué se los menciono? Por lo que les decía al principio, o sea, remiten al paciente a neurooftalmología y este paciente está llegando muchos meses después y a veces ya con complicaciones. Les traje una tabla que resume las pruebas y en qué pacientes o cuándo las empezamos a pedir. Por ejemplo, todo paciente mayor de 50 años hay que pedirle velocidad de sedimentación globular y una PCR para descartar una arteritis de células gigantes. Pacientes mayores de 50 años que tengan una pérdida visual transitoria monocular con sospecha de disección carotidia o que no se sabe la causa, pero tiene factores de riesgo, hay que pedirle estudios carotidios, un angiotac de vasos de cuello o una ecografía Doppler de vasos de cuello o una angioresonancia de vasos de cuello. Pacientes mayores de 50 años con pérdida visual transitoria monocular que tengan factores de riesgo con sospecha de isquemia vertebrovascular o de causa desconocida, pero que tiene factores de riesgo, hay que pedirle estudios cardiológicos para descartar una fuente embólica, un ecocardiograma esofágico transtorácico, un electrocardiograma, un holter de electrocardiograma y obviamente apoyarnos con otras especialidades para empezar a buscar factores de riesgo. ¿A quienes les pido electrocardiograma? Todos los pacientes que yo tenga sospecha de una causa isquémica, ya sea cerebral u ocular. Las pruebas de hipercoagulabilidad que les mencioné, que era también una de las causas, realmente yo empiezo a pedir pruebas de hipercoagulabilidad después de que ya estudié lo más común, las causas isquémicas, y todo salió negativo. O pacientes que ya tienen un antecedente de trombosis o de eventos isquémicos previos, ya sea personal o familiar, y todos los estudios fueron negativos, pacientes jóvenes con eventos trombóticos, pacientes con lupus o mujeres jóvenes que refieren a abortos espontáneos recurrentes. Y, o sea, no es como lo primero que uno va a entrar a pedir para que lo tengan presente. Resonancia cerebral, pérdidas visuales binoculares, migrañas atípicas, porque como les dije, si el paciente me refiere todo lo clásico de una migraña, pues realmente no hay mucho que buscar. Si no tiene factores de riesgo y el examen es completamente normal, pues ahí hasta ahí nos quedamos y no hay que desgastarnos buscando. Si el paciente tiene convulsiones, si al examen físico yo veo neuropatía óptica, pues debo pensar algo compresivo, le debo pedir una resonancia. O si el paciente tiene síntomas sugestivos de una isquemia vertebrovascular, pues le pido una resonancia. Ahora, yo puedo pedir todos estos exámenes y que todo sea normal, pues también hay una etiología idiopática que generalmente uno lo sospecha en pacientes jóvenes sin factores de riesgo. Aquí es muy debatido si uno tiene que entrar a estudiar exhaustivamente estos pacientes o no, porque se ha visto que el rendimiento diagnóstico de pruebas exhaustivas es muy bajo. Las causas más frecuentes son migraña, vasoespasmo. Em, Estos pacientes realmente tienen un riesgo muy bajo de sufrir una pérdida visual permanente o de hacer un accidente cerebrovascular, por lo tanto uno los debe tranquilizar. Y vuelvo al mismo punto, aquí es debatido si uno tiene que someterlos a múltiples estudios diagnósticos, ya es algo muy individual del médico. Un enfoque conservador sería realizar de pronto estudios no tan invasivos que me descarten etiologías de alto riesgo, de pronto pedirles una resonancia, un estudio cariotidio, una ecografía de vasos de cuello, un electrocardiograma.
y con eso ir mirando. Entonces, para concluir, realmente esta presentación o este síntoma, porque pues es un síntoma, tiene un abordaje muy complejo porque depende mucho también de la información que nos dé el paciente y tiene múltiples causas, como vieron, hay causas vasculares, neurológicas, oculares, unas no tan graves, unas muy graves. La aproximación diagnóstica depende mucho de la qué tan buena anamnesis hice, qué tanto pregunté, qué tanta información tengo y el examen físico. Una forma práctica de ayudarse en el diagnóstico es haciendo un enfoque teniendo en cuenta cuánto dura, si es joven, si es mayor de 50 años y sobre todo si es monocular o binocular. Acuérdense, monocular muy frecuente, causas isquémicas, enfermedad carotidia. Binocular nos vamos un poco más a causas neurológicas. Y el tratamiento y el pronóstico tanto visual como vital depende de la rapidez con la que se maneje la causa que origine la pérdida visual transitoria. Y aquí para finalizar les traje como una tabla que resume alguna de las causas teniendo en cuenta la duración, el patrón de pérdida visual, los síntomas asociados y el mecanismo de la pérdida visual. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Pues excelente, Marinel. Muy buena charla y veo que tenemos participantes pues de varias partes. Hay varios neurooftalmólogos y oftalmólogos de la ciudad y de fuera de la ciudad, inclusive también algunas personas por fuera de Colombia. Entonces, si alguno tiene una pregunta, estamos pendientes. Se pueden abrir los micrófonos y pueden hablar a través de su micrófono. Muchas gracias, Marinel. Muy buena la conferencia. No, muchas gracias a ustedes. Entonces, quedamos pendientes de sus preguntas. Doctora, en el chat también les dejamos el link para que por favor diligencien la encuesta, para que puedan recibir su certificado y calificar la charla de hoy. Muchas gracias. Sí, todos pueden tener el certificado de diligencia en esa encuesta y les llega el certificado de la asistencia. Entonces, vamos a ver si alguna persona tiene una pregunta. La pueden hacer por escrito o a través de los micrófonos. O todo les quedó muy claro. Eso espero. Una cosa que me enseñaba a mí mi profesor, el doctor Rafael Musi, era que en Latinoamérica siempre había que mirar el arco aórtico en las pérdidas visuales transitorias, que porque muchos pacientes que él había tenido en su práctica no tenían tanta frecuencia de estenosis carotidia, sino del arco aórtico. Entonces él siempre nos enseñaba eso, que cuando tuviéramos un paciente con esto, pidiéramos un ecocardio transtorácico inicialmente y que si el cardiólogo decía que no podía ver bien el arco aórtico, entonces le pidiéramos trasesofágico. Entonces, para como Ok, también tener en cuenta eso, porque en la práctica del doctor él había tenido mucha arteriosclerosis a nivel del arco claro, aórtico. práctico. Ujú. Las enseñanzas de mi profesor que nunca se me olvidarán. Y aquí también la doctora Karen también nos enseñaba mucho que teníamos que estar pendientes de la parte pues cardiovascular y en los pacientes que eran más jóvenes, ya sí las causas atípicas que tú dijiste, sobre todo los trastornos coagulantes y en las mujeres que tenían antecedentes de abortos, buscarle síndrome antifosfolipídico. Antifosfolípidos, sí. Ujú. No es Y tan pensar que, ¿cómo? no es tan frecuente, pero sí, sí hay que pensarlo. Y muchas veces lo que, por ejemplo, dicen las guías es que si uno tiene un paciente con una pérdida visual transitoria que piensa que es vascular, también se debería pues de hacer todo urgente, teniendo en cuenta que eso pues las cosas muchas veces no llegan inmediatamente. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago aquí en Medellín es si me llega con una pérdida visual transitoria típica que yo pienso que puede ser vascular, lo hospitalizo para estudio porque muchas veces mando los exámenes y llegan un año después. Sí, eso sí es cierto. Por eso también este tema me parece como importante porque a veces como que no se sabe qué hacer con este paciente. Lo remito a neurooftalmología y aquí están llegando 4 o 5 meses después. Mientras uno pide exámenes son otros 3, 4 meses. Y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Bueno, entonces yo veo que como que todo quedó muy claro. Le doy gracias a Marinel porque la conferencia fue excelente. Gracias a todos por participar.
quiero invitarlos para la semana entrante. Va a estar mi profesora, la doctora Emily Karam, con un tema muy interesante también, el misterioso herpes zóster, que es un tema que tenemos diariamente y que es muy importante para poder abordar a nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias a todos por haber participado y los esperamos la próxima semana. Marinel, muchas gracias. Excelente tu charla. No, a ustedes muchas gracias. Espero que les haya gustado, que haya quedado todo muy claro. Y gracias Sí, por hay la... muchas felicitaciones y que todo estuvo excelente de los Ah, bueno. participantes. Bueno, recuerden llenar la encuesta para que les llegue el certificado de asistencia. Buenas noches, que descansen todos.